restaurarnos, Él desea despojarnos de todo aquello que esté impidiendo nuestra bendición. Así que vamos a orar preparándonos para este tiempo y para esta palabra. Desde allí donde estás, cierra tus ojos por un momento y vamos a decirle: Señor, gracias por esta tarde, gracias porque tú eres bueno, porque tú quieres enseñarme, porque tú quieres instruirme, porque tú quieres liberarme, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por lo que hiciste ahorita en este lugar. Y sé que tú nos vas a hablar a nuestro corazón, que toda resistencia y toda religiosidad, Señor, sea derrumbada ahora en el nombre de Jesús. Y que realmente podamos preparar nuestro espíritu y nuestro entendimiento para tu revelación, Señor. Gracias te damos. Amén. Amén. Bien, hoy el título de esta palabra se llama Finanzas desde las cortes del cielo. Amén. ¿Cuántos desean y quieren ver realmente un rompimiento, una libertad en el área financiera? Amén. Amén. Pero total. 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 Es importante que nosotros entendamos que el área financiera es una de las áreas más afectadas en el pueblo de Dios en este momento. No sé si usted lo cree así, pero no debería ser así. Realmente nosotros deberíamos estar caminando en libertad financiera, deberíamos estar manifestando la bendición que Dios dice en su palabra que nos daría. Pero hay varias cosas que nos llevan o impiden que la bendición financiera sea establecida. Entonces yo quiero que usted me acompañe por un momento al libro de Oseas capítulo 4. Oseas capítulo 4, y vamos a leerlo desde el verso 1, Oseas 4:1. Amén. Oseas 4, verso 1. Amén. Dice la palabra de Dios: Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Y más adelante, a razón del tiempo, brinquemos por un momento al verso 6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, esta palabra es muy fuerte, pero es real. Aquí, cuando nosotros vemos lo que estaba pasando con la nación, es que la nación realmente pereció no porque le faltaron armas, no porque le faltó gente, no porque le faltaran finanzas, sino porque realmente le faltó fue conocimiento. Entonces, si esto fue lo que produjo una maldición en este pueblo, ¿cuánto más producirá el conocimiento de Dios para cambiar una maldición en una bendición? ¿Cuántos lo creen? Pues bien, nosotros, esto es lo que Dios quiere hablarnos, porque nosotros hemos ignorado por mucho tiempo los principios establecidos en la palabra de Dios, y creo que también hemos actuado religiosamente al respecto. Algunas personas dicen: ay, pastora, pero hoy usted va a hablar de finanzas, de dar, y hay nuevos, hay personas que acaban de llegar a la iglesia y de pronto no es el tema más conveniente. Pues yo creo que es el más conveniente, porque precisamente es allí, en esta área, donde estamos presentando la gran mayoría de personas cautividad. Pues yo no sé si usted, pero la gran mayoría sí. Estaba el otro día mirando alabanza por YouTube y pongo el canal, y a veces esas propagandas que se le meten a uno, pero en una de ellas hay algo que se está poniendo de moda y están promocionando mucho por las redes sociales, y son los principios de los secretos de Kiyosaki, el autor del libro Padre Rico, Padre Pobre. Entonces estaban pues diciendo y promocionando el canal, y que iban a revelar todos los secretos realmente de su éxito, que no están escritos en sus bestsellers, y que realmente iban a revelar dónde él está invirtiendo sus finanzas,
Todo para que la gente se afilie al canal, para que empiece a conocer los secretos de la riqueza. Y resulta que en esa misma, digamos que en ese mismo camino, también el pueblo de Dios está investigando y quiere ver y quiere estar, digamos, a la moda y a la vanguardia con todos los secretos financieros de Kiyosaki. Y la pastora Igna, cuando estuvimos ahorita viajando, que estuvimos en Atlanta, fue una gran bendición, hago paréntesis. Yo iba con ella y yo miraba el ritmo de vida que ella tiene, porque es de mucho trabajo. La gran mayoría piensa que qué rico viajar por las naciones y conocer gente y predicar en las iglesias, y aunque sí es muy rico, realmente es mucho el trabajo que ella hace. Entonces yo pensando, y yo decía, Dios, la pastora Igna también debería de pronto meterse en esta sintonía de las redes sociales y de su portal web y aprovechar todo este potencial. Entonces yo le estaba diciendo, pastora, ¿y por qué no te metes en toda esta dimensión de abrir tu portal de las redes sociales, aunque ella tiene sus redes sociales? Entonces ella me decía, mira, Maffer, yo tengo 72 años. Yo no tengo página web, yo no tengo un canal de YouTube, yo no tengo pues todas esas redes, pero y abrió su agenda y me dice, pero mira mi agenda del año entrante. Y yo tomé su agenda del año entrante y yo leía y yo decía, Dios mío, no hay un solo mes del año en donde ella no tenga un compromiso internacional. No lo hay. Entonces, eso a mí me maravillaba, porque ella decía, yo no tengo nada, yo no pago un community manager, yo no estoy golpeando puertas para que me inviten, yo solamente tengo al Espíritu Santo de Dios. Él es quien me da las conexiones divinas, y la palabra de Dios me muestra todos los secretos de éxito, que si realmente nosotros los implementáramos, sería nuestra vida mucho más sencilla y sin menos cargas de estar metidos en el sistema. Y aunque no estamos en contra de las redes sociales, de hecho nuestra empresa está en redes sociales, tenemos un community manager que lo hace, pero lo cierto es que no podemos hacerlo sin antes realmente entender los principios bíblicos. Cuando llegamos a Atlanta, era la primera vez que la conocían, o sea, llegamos a un sitio donde los pastores mismos no la conocían, donde la gente de la iglesia no la conocía, pero fue tan hermoso porque después de todo el congreso, era un congreso de mujeres, quiero hacer ese énfasis, pero el pastor estuvo acompañándonos en todos los eventos y al final le dice, pastora Igna, o sea, esto ha sido maravilloso para la iglesia y ha bendecido a las mujeres, pero yo quiero consultar su agenda para que me dé una cita para el año entrante, que yo quiero hacer una reunión con todo el liderazgo, hombres y mujeres, y yo quiero que usted sea la persona que les haga la impartición a todos mis líderes. Y yo decía, wow, sí, es así como funciona. Es el Espíritu Santo de Dios el que coloca la gracia y el que abre las puertas. Entonces, ¿cuáles son los principios del éxito? Su verdad, Amén. su palabra, su gracia, la guía del Espíritu Santo, pero por supuesto la obediencia, y por supuesto que ella aplica los principios del reino, y estos principios pues van para toda la eternidad. Pero yo les aseguro que si nosotros hoy ponemos atención en lo que Dios nos va a enseñar, mire, Kiyosaki se le va a quedar a usted en pañales. Yo se lo aseguro, porque los principios que Dios nos enseña en su palabra han funcionado por todas las épocas y van a funcionar por toda la eternidad, porque vienen de Él y son para nosotros. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que ver para lograr un rompimiento en el área de la cautividad en las finanzas es entender lo que cantábamos ahorita, y como comencé esta predicación, es que Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Saben que muchas personas dicen religiosamente que Dios es bueno, pero realmente no confían en que Dios sea bueno.
realmente entramos a veces en ansiedad o dudamos de que Dios lo pueda hacer, pero lo cierto es que Él es bueno y Él desea bendecirnos. A veces nosotros responsabilizamos a Dios de algo que el diablo hizo. Y después decimos, Dios, ¿por qué permitiste? ¿Por qué nos metiste en este problema? ¿Por qué estamos con escasez? Y realmente no es algo que Dios haya hecho. Quizás es algo que nosotros hicimos donde nos faltó conocimiento. Entonces el primer principio que yo quiero que nosotros recordemos es entender que Él es bueno, que Él todo lo hizo para nosotros, que Él anhela bendecirnos, que Él anhela que nosotros seamos prosperados, que Él tiene planes maravillosos para nosotros, para darnos un fin y una esperanza. Y ese fin y esa esperanza es que nosotros estemos bien. Y si tú quieres verlo, vamos a abrir la Biblia en el Salmo 8. Salmo 8. Es para entender cuán bueno es Él y cómo Él todo lo hizo para nosotros. Salmo 8. Voy a leerlo desde el verso 3. Salmo 8, verso 3 dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Y le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Es hermoso leer esto, es hermoso conocer el propósito de Dios. Y es hermoso que todo cuanto vemos a nuestro alrededor nos fue entregado. Y ese es el reino. Y el reino nos fue devuelto. Pero nosotros debemos conquistarlo. La tierra prometida fue entregada para nosotros. Pero nosotros debemos entrar a conquistarla. Y por eso es necesario que aprendamos todos estos principios y tener conocimiento que no es que Dios nos haya metido en la escasez, sino que fue el adversario, el enemigo, Satanás, el que ha querido hacernos daño, el que ha querido venir y robarnos, porque Él es un adversario desde el principio. Él nos robó nuestro territorio, nos robó nuestra autoridad, nos robó todo lo que Dios nos había dado. Y escuche, trabaja constantemente para negarte, para confiscarte, para demorarte, para estancar todas las bendiciones a las cuales tú tienes derecho como hijo de Dios. La palabra de Dios, vamos a recordarlo, esto lo hemos enseñado, y hoy voy a enseñar y a recordar cosas que el pastor hace como un mes nos predicó acerca de las cortes del cielo, pero a razón de que hay personas nuevas, permítame recordar algunos principios para introducir este tema y poder entenderlo en el ámbito de las finanzas. Primera carta de Pedro, capítulo 5. Primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 8 y 9, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, a cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, cuando la palabra de Dios nos muestra aquí que nosotros debemos ser sobrios y velar, es que nosotros debemos siempre estar alertas en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo el área financiera, porque Satanás está siempre construyendo casos e instigándonos a nosotros a cometer errores que permitan que Él levante un acta que nos niegue, que nos destruya, que nos demore, que nos dilate o que nos robe la bendición que Dios vino a darnos.
A él se le llama el acusador de los hermanos. Y nosotros debemos entender que es un trabajo que él hace a diario. Él no duerme. La Biblia dice que es día y noche. Miremoslo en Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Dice la palabra de Dios en el verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Pero también dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. Entonces yo te digo una cosa: hay cosas que suceden en nuestra vida que podemos estar orando, que podemos estar clamando, que podemos estar elevando a la dimensión de la guerra espiritual, pero hay cosas que solamente se van a poder resolver desde la dimensión de las cortes del cielo. Porque lo que se ha levantado es un acta contra tu vida, es un derecho legal que le permite al enemigo llevarte en el área financiera hacia la cautividad. Y es por eso que aprendimos acerca de las cortes, porque no es un método de oración. Y quiero que lo sepamos, las cortes no es un método de oración. Las cortes son una dimensión espiritual que está abierta para ti y para mí, para que tú tengas acceso libremente, para que tú puedas entrar a ese lugar, para que tú puedas hallar la misericordia, para que tú puedas hallar el socorro, el perdón, la gracia para ser libre de la cautividad. Miremoslo en Hebreos capítulo 4. Y todos estos versos ojalá los tengas resaltados, porque es interesante profundizar en esta dimensión de las cortes del cielo. Y quiero hacer, permítame una cuñita, porque nosotros vamos con el pastor a hacer un seminario a finales de octubre que se llama Las Cortes del Cielo. Y aunque ahorita solamente vamos a tocar una partecita en el área financiera, en el seminario vamos a tocar todas las áreas. Vamos a hablar de los libros o la biblioteca de Dios, vamos a hablar de las dimensiones espirituales, vamos a hablar de salud en las cortes del cielo, vamos a hablar de esto de finanzas y vamos a hablar de iniquidad, de tantas cosas que mantienen nuestra vida en cautividad y que es necesario que nosotros identifiquemos para ser libres. Entonces vamos a leerlo y dice Hebreos capítulo 4 verso 16. Léalo conmigo por favor. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, qué hermoso saber que aun cuando te hayas equivocado, aun cuando hayas cometido errores, aun cuando hayan cosas que tú estás cargando que de pronto ignoras, tú te puedes acercar a Dios confiadamente. Amén. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque te ama, porque anhela bendecirte, porque anhela restaurarte. Y nos ha dado, en esta dimensión de las cortes, nos ha dado específicamente 3 recursos para vencer al enemigo. Nos ha dado 3 recursos para silenciar la voz del acusador, aquel que te acusa a ti de día y de noche. ¿Cuáles son esos 3 recursos? Lo leímos en la palabra, estaba ahorita en Apocalipsis, yo lo voy a tocar en el tema a favor de ustedes. El primer recurso es la sangre de Jesús, porque la sangre pagó el precio por tu redención. Y escúchame, no hay pecado y no hay maldición sobre tu vida que la sangre de Jesús
no pueda redimir en un instante. No es por tu esfuerzo, es por su gracia. No es por tu mérito, es por su gracia. No hay nada. A veces yo he tenido consejerías bueno, digo damitas porque son las consejerías que yo atiendo, que me confiesan pecados tremendos. Hay pecados hasta de una chica que practicó 3 abortos y no podía, es que no podía, en el sentido de la culpabilidad. Y cuando entendió las dimensiones de la corte y que no hay pecado, cuando tú estás arrepentido, no hay nada que esté fuera del alcance del perdón de la sangre de Jesús. Y eso tenemos que entenderlo y tenemos que apropiarnos de eso, porque es lo único que nos va a poder hacer libres verdaderamente. La otra herramienta o el otro recurso para callarle la boca al enemigo se llama la palabra del testimonio. Y el tercero, porque ahorita me voy a devolver a la palabra del testimonio, es menospreciar nuestra vida hasta la muerte. Ahora, yo no estoy diciendo, o esto no quiere decir que tú no valores ni aprecies tu vida. Está hablando de una rendición y un sometimiento total a la voluntad de Dios. Entonces, vamos hoy, y no sé si el tiempo me alcance, pero esto de las cortes, o sea, de las finanzas en las cortes, es tan interesante que realmente vamos a profundizar. No vamos, como dice mi pastora Igna, no vamos a coger un snorkel por la superficie. Vamos a ponernos el tanque de buceo y a sumergirnos y a escudriñar. Y yo quiero que por un instante tú cierres tus ojos por un momento y todos le digamos al Espíritu Santo: Espíritu Santo, muéstranos las áreas de cautividad y muéstranos las razones. Muéstranos todo error, todo pecado, toda transgresión, todo lo que hemos cargado en nuestra línea de sangre. Tú eres el único que puede revelar. Y gracias te damos de antemano por abrir este camino, Señor, para ser libres. Amén. Amén. Entonces vamos a hacer énfasis en la palabra de testimonio. ¿Qué es la palabra de testimonio? Significa, cuando tú hablas de testimonio, estamos hablando de testigo. Y significa alguien que da un testimonio en un estrado judicial. Esto es importante que tú lo entiendas. Estamos en la corte, hay una voz de un acusador, pero la palabra de testimonio es un término legal, es una voz que habla y es una voz que permite que el enemigo sea silenciado. En la dimensión de las cortes tú jamás entras en guerra espiritual con el enemigo. Tú estás ahí con él, pero no es ni te ato, ni te reprendo, ni te encadeno, nada. Tú solamente vas a silenciarlo con el protocolo establecido por Dios para eso. Esa voz la tenemos que silenciar. Y en el mundo espiritual hay muchas cosas que son recibidas en las cortes como la palabra del testimonio. Por eso nosotros debemos asegurarnos de nuestras palabras, de la palabra que nosotros vamos a presentar allí. Porque en las cortes nosotros tenemos un abogado. ¿Cómo se llama ese abogado? Jesús. Dice la palabra de Dios que abogado tenemos para con el Padre a Jesús. Él es la propiciación por nuestro pecado. Entonces, en esa dimensión, cuando estamos hablando de la palabra del testimonio, Jesús es sumo sacerdote de mi confesión. Amén. Amén. Vamos a entenderlo en Hebreos capítulo 3. Debemos asegurarnos que nuestro testimonio en las cortes hable la voluntad de Dios para nuestra vida.
¿Por qué? Porque Jesús es el sumo sacerdote de mi confesión, de lo que yo hablo. Hebreos capítulo 3, verso 1 dice: Jesús es superior a Moisés. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, que significa confesión, que es Cristo Jesús. Y si usted brinca un capítulo más adelante, acompáñeme a Hebreos capítulo 4, verso 14, dice: Jesús, el gran sumo sacerdote, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Cuando tú lees profesión, esto significa confesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Allí sí dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué resume esto? Que Jesús es sumo sacerdote de lo que tú hablas. Amén. Entonces revisa qué estás hablando, porque Él es el abogado, pero Él va a abogar por la palabra de testimonio que tú presentas. Pero si la palabra de testimonio que tú hablas es palabra de muerte, es palabra de ruina, es palabra de enojo, es palabra que te lleve a cautividad, pues Jesús no va a poder ser tu abogado. Jesús no va a poder defender tu caso. Entonces, aunque estés viviendo una cautividad, aunque Él te ama, aunque Él ha dado todo por ti, si tu palabra de testimonio no está de acuerdo con la voluntad de Dios, nada va a pasar. Nada va a pasar. Entonces podemos decir: Dios, pero tú, ¿por qué me haces esto? Pero entonces no revisamos cómo está nuestra vida y no estamos revisando qué es lo que nosotros estamos confesando. ¿Por qué? Porque el enemigo usa mi confesión para acusarme. Entonces, ayer hablaba con una persona que su hijo tiene problemas en las drogas. Y es interesante ver a esta persona que constantemente, en medio de su dolor, está hablando un juicio sobre esa persona que está en las drogas. Entonces, cada vez que la palabra del testimonio habla mal de alguien, eso se afirma. Eso realmente no va a producir ningún efecto. ¿Por qué? Porque el diablo está trabajando constantemente para descubrir en ti cualquier detalle por el cual pueda acusarte y pueda levantar un acta de decretos para destruir tu vida. Y por eso es tan importante la palabra del testimonio. Y por eso es tan importante entender que Dios escribió un libro de mi vida. Y que es necesario que yo lo conozca para que mi testimonio tenga que ver con su voluntad. Amén. Para que mi testimonio tenga que ver con su propósito. Pero por más de que yo hable, clame, ruegue, si mi testimonio no es el adecuado, Jesús no va a poder ser mi abogado. Y por eso es que hay muchas personas que están en cautividad. Voy a mostrárselo con un ejemplo y solamente voy a recordar este episodio. Yo no sé si tú recuerdas cuando Dios iba a entregarle la nación, o sea, la tierra prometida, la nación de Israel, y estaban allí en el límite de la tierra, y Dios le muestra a Moisés y le dice que envíe 12 espías
para explorar la tierra y para que ellos vieran y vinieran y dieran un reporte de lo que ellos vieron, porque Dios ya había dado el decreto, y el decreto es que la tierra era de ellos. Que aunque eran naciones más fuertes y más poderosas que la nación de Israel, Dios ya les había entregado esa tierra prometida. Y para resumir en la historia, ustedes saben que Moisés envió 12 espías. Y cuando ellos volvieron después de 40 días de recorrer la tierra y llegaron con los frutos y llegaron con el reporte de todo lo que había en esa tierra, resulta que 10 de ellos presentaron un veredicto en contra de la tierra prometida. Aunque la tierra fluye leche y miel, aunque la tierra tiene frutos, aunque la tierra es así y es asá, hay moradores gigantes y nos van a comer como langostas. ¿Recuerdan ese testimonio? Y 2 personas que fueron, ellos dieron un buen testimonio. Entonces, quiero recordarte cómo es la posición legal en las cortes. Dios tiene que pararse enfrente del pueblo y decirles, aunque la tierra es buena, aunque los amo, aunque son mi pueblo escogido, nación santa, aunque quiero hacer reyes y sacerdotes de ustedes, por su testimonio doy un veredicto. No fue por la voluntad de Dios, fue por el mal testimonio. Entonces, ¿qué les dijo Dios? Con base en su testimonio no tengo alternativa. El veredicto es el siguiente: conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un día, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y allí morirán. Y dice la palabra de Dios más adelante: y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. ¿Qué quiere decir esto? 10 personas determinaron el curso de la nación. ¿Por qué? Por su palabra de testimonio. Entonces debemos ser cuidadosos con nuestras palabras. Y necesitamos también estar muy atentos a lo que el Espíritu Santo de Dios nos dirige, porque nosotros tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia. Entonces, en este último tiempo, algunas personas fueron a encuentro, otras han trabajado en las cortes. ¿Hay alguien que haya trabajado en las cortes celestiales? ¿Hay alguien que haya trabajado, que haya ido a las cortes, que dice: este tema yo lo tengo que trabajar, yo tengo que confrontar? Amén, amén. Entonces, en este tiempo hemos sido confrontados con el pecado, hemos sido confrontados con las maldiciones que tienen un derecho legal en nuestra vida, hemos sido confrontados con la iniquidad que nosotros traemos en nuestra línea de sangre. Y hemos entendido que en las cortes del cielo es el lugar donde yo encuentro un veredicto. ¿Sí o no? Sí. Ok, pero aquí no para la cosa. Porque ante una acusación del enemigo que quiere destruir tu vida, entonces tú puedes entrar en arrepentimiento, tú puedes presentar tu caso, tú puedes confesar tu pecado, y puedes confesar el pecado de tu línea de sangre y esperar el veredicto. Y el veredicto que Dios te da, ¿cuál es? Cuando tú entras en arrepentimiento, el veredicto es deuda cancelada. Mi sangre es suficiente. No hay otro veredicto. Entonces nosotros nos vamos felices y nos salimos de allí. Pero escuchen, ese veredicto que da Dios revoca
y remueve el acta de decretos que hay contra tu vida. Es decir, el veredicto de Dios silencia la voz del acusador. Pero eso no es todo. Hay que seguir con el proceso, porque aunque tú calles al acusador, eso no te garantiza que la bendición llegue. Garantiza que el acusador ya no va a tener ningún derecho legal sobre tu vida. Pero ahora que la deuda ha sido cancelada, tú debes darle al juez el derecho legal para bendecirte. Amén. Voy a volverle a decir porque creo que no lo hemos entendido. La gran mayoría hemos ido a las cortes para buscar el veredicto, para ser perdonados, para ser redimidos. Pero ¿qué hay del derecho legal que ahora yo tengo que presentarle a Dios para que Él pueda abrir la ventana del cielo y bendecirme? Porque yo tengo no solamente que revocar, ahora yo tengo que establecer, porque el reino de los cielos me fue devuelto. El reino y el dominio ya me fue devuelto. La autoridad ya me fue devuelta. Pero ahora yo tengo que establecerlo. Y si yo estoy en las cortes tranquilo esperando que Dios haga algo, no va a pasar. No va a pasar. Por eso es la palabra del testimonio. Porque la palabra del testimonio es más que una palabra. En la vida cristiana, nosotros nos hemos atrincherado con las palabras. Entonces, oramos y somos expertos en esto, pero yo quiero decirte que las cortes del cielo reciben muchas voces que hablan. Y son dimensiones espirituales que tenemos que entender. En lo natural, nosotros no lo entendemos. Pero en el mundo espiritual nosotros debemos entenderlo y se lo voy a mostrar. ¿Qué voces hay en las cortes del cielo? Por eso es tan importante la palabra del testimonio. La primera voz ya la aprendimos, ¿verdad? La voz del acusador. ¿Es claro? ¿Entiendes tú que el enemigo te acusa de día y de noche? ¿Entiendes que con cualquier palabra, que con cualquier actitud, que con cualquier motivación, que con cualquier cosa, el enemigo puede levantar un derecho legal contra tu vida para mantenerte cautivo? Y él no para. O sea, si hay algo que uno puede decir, oiga, este hombre sí que es trabajador, ¿no? No para. Es día y noche y lo hace muy organizadamente. Entonces el enemigo tiene una voz. Y escúcheme, Dios es tan justo que el enemigo tiene una voz. Por eso en Job tú lo ves presentándose ante el juez, a hablar, a dar su testimonio. Entonces esto hay que silenciarlo. Hay otra voz muy importante, ya la vimos, y es la voz de la sangre de Jesús. Acompáñeme usted a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Dice la palabra de Dios, verso 24. Voy a leer solo la porción porque lo único que quiero saber es que tú entiendas que hay cosas que hablan en las cortes. Dice: a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La voz de Jesús es la voz del abogado defensor. Entonces la sangre de Jesús habla. Es difícil entenderlo, pero la Biblia lo dice. Y si la Biblia dice que la sangre de Abel derramada hablaba venganza, por eso es que en la iniquidad, cuando han habido asesinatos o derramamiento de sangre, esa sangre habla en las cortes del cielo, tiene una voz. Pues la sangre de Jesús tiene una voz mayor, ¿cierto? Porque Él es el mediador del nuevo pacto. Hay más cosas que hablan en las cortes del cielo. Habla el libro de tu vida. No es el libro de la vida del Cordero, es el libro de tu vida.
esto lo vamos a profundizar, pero mi esposo ya lo había predicado, es que cuando Dios te creó, cuando Él te hizo, Él escribió un libro de tu vida. Y ese libro habla, ese libro tiene una voz, y tú puedes apelar a la voz del libro cuando es revelada la voluntad de Dios sobre tu vida. Hablan también las actas de decretos que Satanás ha levantado en contra tuya. Eso tiene una voz. Eso dice la palabra de Dios en Colosenses, que Él anuló toda acta de decretos. Pero si nosotros no nos arrepentimos, si nosotros no pedimos perdón, esas actas están bien en un foldercito, bien archivaditas, y tienen una voz. Y a veces nosotros no entendemos esto, pero esa voz hay que silenciarla. La palabra de Dios también dice que hay una nube de testigos que habla. Allí hay ángeles y allí hay una nube de testigos que hablan. Y la voz de la palabra del testimonio, que es más que palabras. Miremos cosas que hablan, por ejemplo, y voces del testimonio. Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, verso 8. Dice la palabra, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. ¿De quién están hablando? Están hablando de Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la palabra del testimonio significa dar un testimonio judicial. Y esto quiere decir que cuando tú presentas tus diezmos y ofrendas, das un testimonio en las cortes del cielo que Él vive. Amén. Así es. Es una plataforma legal. Es una voz que habla. Y es una plataforma que avala al cielo a derramar bendición sobre tu vida. Entonces, es muy cómodo muchas veces decir, yo creo que Jesús vive. ¿Sí? Y de hecho fue como la primera oración que aprendimos. No, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y no lo aprendimos, ¿cierto? Y nosotros hablamos de que Jesús vive, pero una forma de dar testimonio de que Él vive es cuando nosotros presentamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Porque ¿cuántos creen que muchas veces nosotros hablamos, pero nos quedamos en palabras? Decimos que amamos a Dios y le decimos muchas palabras bonitas, pero hay cosas que hablan y que tienen peso y que respaldan esta oración que nosotros estamos haciendo. Y por eso quiero enseñarte que para que tú veas un rompimiento en el área financiera, debemos entender que el dinero no es un asunto material, que el dinero es un asunto espiritual. Así es. Y que tu dinero habla en las cortes del cielo. Tiene una voz. Y si de pronto tú no quedaste convencido, no, es que eso está como muy rebuscado, quiero demostrarte que tus ofrendas hablan. Vamos a abrir por un momento algo que enseñó mi esposo hace 8 días, Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, verso 21. Dice la palabra de Dios. ¿Lo tenemos? Amén. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, mire cómo habla el dinero. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti,
deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, rapidito, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Escuche, míreme aquí. Aquí nosotros estamos evidenciando un problema de contención y es tener un algo contra tu hermano. Puede ser contra tu hermano natural, puede ser contra tu hermano espiritual. Pero Jesús está elevando esta contención al crimen de asesinato. Y esto debe establecer un veredicto en las cortes del cielo. En este caso, Jesús mismo dice, no presentes la ofrenda, déjala ahí. Ve primero y reconcíliate, porque en ese caso hay una voz de juicio y no de bendición. ¿Estás entendiendo esto? La ofrenda tiene testimonio. Jesús dice, prefiero que no la presente todavía, porque si la presentas así, va a haber un juicio y el juicio es grande. El juicio es grande. Y esto tampoco debe ser un pretexto para no dar, porque algunos dicen, yo mejor no doy porque con todos estos rollos. Pero si tú no das, eres ladrón. Entonces, por un lado ladrón y por el otro asesino, como por dónde. Entonces, usa tu ofrenda como instrumento de Dios para examinar tu corazón, como la cena del Señor. Tú no puedes tomar la cena así nomás. La ofrenda tampoco. ¿Por qué? Porque eso tiene una voz. Y si tú no te pones de acuerdo con tu adversario, cuando tienes una contención, va a venir el juicio. Por eso dice, y lo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice, cuando vayas camino al juicio con tu adversario, resuelvan rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa podrá entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te meterá en la cárcel. Cautividad. Cautividad. Si esto sucede, te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. Y arriba habíamos leído, será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno. Por eso Jesús decía, no la presentes, no la presentes. Entonces yo quiero que nosotros meditemos, porque Dios quiere que le demos un derecho legal para bendecirnos. Pero será que nosotros hemos guardado, ¿cierto? Porque hay un secreto por el cual nosotros podremos experimentar libertad en el área financiera. Y yo quiero que por un momento medites, si tú has dado tus diezmos y ofrendas, pero tienes un problema con alguien, un algo, y has guardado en tu corazón amargura, ve a las cortes del cielo, pide perdón por tu ira y por tu amargura, porque la palabra de Dios dice, esto se lo leo a razón del tiempo, mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando raíz de amargura, esta os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces, cuando nosotros hemos presentado, y si tú has presentado tus ofrendas, pero estás guardando una ofensa contra alguien, y sé que el Espíritu de Dios está hablando, y sé que Él está mostrando, pídele perdón a Dios,
y pídele que anule el testimonio que la ofrenda está dando, porque tiene una voz. Y las ofrendas que se dan desde el corazón incorrecto pueden traer ruina sobre tu vida. ¿Estamos entendiendo eso? Entonces debemos entender que el tema del dinero es un asunto espiritual al cual Jesús le da toda la importancia. El dar no es un asunto de tu bolsillo, el dar es un asunto del corazón. Y no dar o dar incorrectamente igual va a ser algo que va a hablar en contra de nosotros, y de nada te servirá los secretos de Kiyosaki. De nada. ¿Por qué? Porque estás cometiendo una infracción al dar. Y hoy solamente voy a dar la introducción de los principios sobre el dar, después de meditar que nuestras ofrendas tienen una voz en las cortes, dan testimonio, ellas hablan, Dios le da toda la importancia. Entonces es importante que entendamos que así como esas ofrendas tienen una voz en lo negativo, no se imaginan en lo positivo. No es nada místico, no es nada religioso, no corresponde al Antiguo Testamento ni al Nuevo, corresponde a la palabra de Dios y a los principios que Dios nos enseña sobre el dar. Y por eso digo que hoy no vamos a terminar, pero quiero dejar solamente mencionado algo que tiene una voz en las cortes del cielo, una tremenda voz en las cortes del cielo. Porque cuando hablamos de dar, siempre pensamos que primero es el diezmo, después las ofrendas, después las primicias y después las limosnas. Ok, ¿estamos listos? ¿Qué es lo primero? Las primicias. Proverbios 3, verso 9. 3. Proverbios 3, verso 9. Dice la palabra de Dios: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Cuál es la promesa? Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Escúcheme, míreme aquí. En el Antiguo Testamento nos muestra la importancia de las primicias. ¿Por qué? Porque las naciones, como mi esposo ahorita lo explicaba en la reunión de liderazgo, las naciones cuando sembraban, siempre había un tiempo de cosechar los primeros frutos. Es decir, de un sembrado siempre nacían unos primeros frutos antes de la cosecha. Entonces, las primicias, ellos tomaban estos primeros frutos, y la nación de Israel lo que hacía era llevar estos primeros frutos y presentarlos al sacerdote, entregándolos a Dios. Las otras naciones tomaban los primeros frutos y los almacenaban en bodegas. ¿Por qué? Porque ellos estaban sujetos a cosas que podrían arruinar la cosecha, como por ejemplo los ladrones. ¿Cuántos saben que Gedeón tuvo que pelear contra todos los madianitas que venían y les robaban las cosechas? Las tormentas, las sequías. La única forma que las naciones tenían para salvar la semilla o los primeros frutos era tomarlos y embodegarlos, almacenarlos, tenerlos allí protegidos mientras salía la cosecha. Si no salía la cosecha, tenían de dónde abastecerse. La nación de Israel no. La nación de Israel, por la guía y la enseñanza de Moisés, tomaba los primeros frutos y se los presentaba al sacerdote, entregándoselos a Dios. ¿Por qué? Porque este acto garantizaba el éxito y la bendición sobre sus casas. Vamos a verlo en
Ezequiel 44, verso 30. Ezequiel 44, verso 30, solamente voy a leer este pasaje brevemente, dice: asimismo, daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas. ¿Para qué? 44. ¿Perdón? Bueno, leámoslo entonces. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas. ¿Para qué? ¿Cuántos quieren bendición en sus casas? Ahora, no estamos hablando solamente de la casa como el lugar de tu casa. Estamos hablando de tu provisión. Estamos hablando, Señor, te consagro mi casa, te consagro mis hijos, te consagro mis generaciones. Era una garantía. ¿O por qué cree que Abel dio lo primero? Dice la palabra, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellos. Porque cuando tú consagras a Dios primero, el resto está consagrado. Amén. Pero escuchen, la gran mayoría, ay pastor, venga, monta el negocio, venga y bendice. Y entonces, sí, dame un segundo, venga y bendice. Entonces, no, que el pastor vaya y le eche aceitico y todo el tema y chévere, sí. Gracias a Dios, y hay poder en nuestra oración. Pero hay más poder en la voz que habla. Porque es más que palabras. Porque es más que palabras. Ahorita mi esposo abrió un negocio y bueno, está trabajando en el que es su guardería de perros. Y ha decidido todo el trabajo de ese primer mes. Todo es para el Señor. Es para el Señor. Entonces quiero cerrar con esto. Quiero llamar aquí a Fanny y Mónica, si me pueden traer la cartelera que tenemos allí atrás, porque después voy a seguir predicando un poquito de esto. Hasta ahora estoy introduciendo. Escuchen. Quiero contar un testimonio que cuando estuvimos con la pastora Igna en Atlanta, gracias. No está, bueno, listo. Cuando estuvimos con la pastora Igna en Atlanta, hablábamos con los pastores y era una iglesia preciosa. Y nosotros dijimos, wow, qué iglesia tan linda, era muy hermosa. No se distraiga todavía y escúcheme. Entonces los pastores nos contaron que ellos muchos años estuvieron como alquilando un salón o la iglesia a otra iglesia gringa. Y entonces el Señor les dijo, yo les voy a dar su propio templo. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, van a tener que empezar a sembrar en otras iglesias. Todo lo que ganen este año será para otras iglesias. Segundo año, todo lo que ganen será para otras iglesias. Y Señor, pero entonces si damos a otras iglesias, ¿cómo vamos a comprar la nuestra? Y bueno, así es el reino. Cuando tú no puedes entender cómo es posible ahorrar recursos para que otros lo inviertan, pero obedecieron. Y a los pocos años Dios les regaló un colegio que desocuparon, o sea, se cerró el colegio. Y ellos tuvieron la oportunidad de comprar el colegio y de levantar su iglesia, y fue precioso. Este miércoles se lanzó la campaña en la Casa del Padre, nuestra iglesia de cobertura, haga sonreír a un niño en esta Navidad. Entonces Dios ha puesto en nuestro corazón, y quiero que por un momento miremos el afiche que Emiliano hizo, ese diseño así ungido, profético y revelacional, ¿cierto? ¿Qué ves ahí? Leámoslo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ofrenda con propósito. Cada piedra representa a un niño necesitado,
y será un voto, baja la cabeza a Jehová, por la construcción de nuestro templo. Entonces Dios puso en nuestro corazón que necesitamos nuestro propio templo. ¿Cuántos saben y sienten y han visto en su espíritu la cantidad de gente que va a llegar a Tierra Nueva? ¿Cuántos lo ven? Y no de una manera, o sea, que revelacionalmente digan, estoy seguro, pero saben, no van a caber. Y tenemos que estar preparados. Y la mejor forma de prepararnos es pedirle a Dios que Él nos dé nuestro propio templo. Pero escuchen, para que Él nos dé, no solamente es remover y revocar el decreto del enemigo que quiere acusarnos y que quiere retener nuestra bendición, es que tenemos que darle a Dios una voz de testimonio, porque si no hay una voz legal de testimonio, entonces el cielo no puede abrir, y por eso todo lo que tú lees en la palabra siembra y cosecha, ¿o no? Todo es. Entonces, cuando se abrió la campaña, nosotros, estas fotos de los niños, nosotros hablamos con la pastora Igna. Tierra Nueva es el primero. Amén. Son 300 niños. Tierra Nueva cogió la primera cartelera. ¿Por qué? Porque es primicia. Somos los primeros. Somos los primeros. Cada ladrillo que está allí va a representar la vida de un niño. El primero adoptado se llama Tierra Nueva. Entonces hoy vamos a hacer un acto muy especial. Este año nosotros cogimos los niños de Bogotá, no cogimos, en esta cartelera no hemos cogido aún los indígenas, siempre hemos enviado a los indígenas, pero este año mi esposo y yo, Dios nos dio a mi esposo y a mí a escoger los niños de Bogotá, porque tenemos en nuestro corazón algo muy hermoso. La pastora Igna nos ha permitido que nuestros jóvenes hagan una obra de teatro. Y nosotros vamos a ir a las 3 iglesias que representan estos niños. Son iglesias muy necesitadas, son de 3 pastores de la casa del Padre, con siervos de nosotros, o sea que estamos bajo la cobertura de la pastora Igna, pero son iglesias muy pobres. Y vamos a ir a presentar la obra de teatro y que nuestros jóvenes y niños puedan servir a estos niños y hacerles su fiesta de Navidad. Amén. Gracias por su atención. Porque escuchen, no hay mejor siembra que la vida de una persona. Así es. Si ustedes me preguntan, y los que están muy cerca de nosotros, en nuestro equipo de líderes, saben que en 10 años que llevamos de encuentro, nunca hemos tenido utilidad de un encuentro. Siempre hemos venido a decir. La gente lo sabe, ha visto las cifras. Pero nosotros somos felices de invertir en la gente. Porque cuando tú inviertes en las almas, cuando tú inviertes en las generaciones, tú estás levantando una nueva generación que va a servir al Señor. Entonces, vamos a encontrar 5 bendiciones que yo hallé. Yo sé que tú vas a hallar muchas más. Pero la primera, cuando dice, honra a Jehová con tus primicias, ellos son la primicia. Amén. Fue la primera cartelera, nosotros la trajimos. Tierra Nueva tiene la número 1. Entonces honramos a Dios y le demostramos, más que con palabras, que realmente consagramos nuestra vida y nuestro hogar a Él. Amén. Por otra parte, esos niños van a ser bendecidos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Nosotros vamos a ser bendecidos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que cuando yo doy mi primicia, dice la palabra que la bendición reposa sobre mí? Yo quiero eso. Ahora, nuestros niños y jóvenes serán bendecidos. ¿Cuántos creen que no es lo mismo enviar una provisión a servir, a abrazar, a ministrar, a atender? Y nuestra iglesia va a ser bendecida. ¿Por qué? Porque estamos creciendo. Sigue a mi Amparito y tráeme un sobre, por favor, de los amarillos. Porque estamos creciendo. Porque Dios nos va a dar nuestro templo. Amén. Y puede que tú digas que la suma de todos estos niños no represente mucho. Gracias. Pero yo te digo que nuestra voz
no es en lo natural, yo no estoy mirando la contabilidad, yo estoy viendo las finanzas en las cortes. Amén. Y la ofrenda que tiene un testimonio. Entonces, ¿cuál es la ofrenda? Cada niño debe recibir un aporte de 150,000 pesos. ¿Mucho? Te voy a decir que contiene cada regalo para estos niños: un camibuzo, un jean, 2 boxers de ropa interior, 2 pares de medias, un par de tenis, un juguete, un kit escolar de cuaderno, lápiz rojo, negro, colores, borrador, caja lápiz, cartuchera, pegante, tijeras, regla, bloc iris y cartulinas, y el material bíblico de un año por 150,000 pesos. ¿Cuánto valen unos tenis? 150,000 pesos. ¿Cuánto valen unos tenis? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Mira esta alcancía. Este año, esto es reino. Primicia. Primicia. Esto es reino. Él entendió. Esta alcancía las vamos a pintar. Vamos a hacer nuestro concurso de peces, ¿verdad? Pero entonces, estas alcancías, perdón un segundito, estas alcancías tuvieron un costo, ¿cierto? Se mandaron a hacer de pescadito y todo. Doña Fanny se inspiró y ella mandó a hacer los pescaditos. Tú solamente vas a depositar en la urna de los niños una ofrenda voluntaria, lo que Dios coloque en tu corazón para que te lleves tu alcancía, lo que quieras, lo que Dios coloque. Yo sé que tenemos corazones generosos, yo lo sé, pero no que queremos ni manipular ni presionar a nadie, porque esto en las cortes no funciona de esa manera. Tiene que ser algo de absoluta revelación. Ahora, vas a pintar tu alcancía y al final, si tú deseas traer una ofrenda voluntaria, la puedes traer en la alcancía. Pero si tú te llevas un niño a casa, te vas a responsabilizar por 150,000 pesos que representa este niño. No es una ofrenda voluntaria, porque tenemos que comprar el regalo de este niño. Así es, amén. Y esta fotico es imantada y la puedes poner en tu nevera y vas a poder orar por ella. Ella se llama Juliana. Tenemos aquí una Juliana. Ah, Adriana quiere a Juliana. Ok, listo. Entonces ahorita van a estar allí en la parte de atrás. Tú solamente levantas tu mano. Después de la administración nos quedamos sentaditos, levantas tu mano y vamos a ir haciendo el registro y vamos a ir entregando los niños. Y quiero finalizar esto con la promesa que Dios nos da. La promesa que Dios nos da la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente porque ha tocado mi corazón esta palabra. Dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 9 verso 10. Pues en Dios es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes. Amén. Y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Amén. Efectivamente serán enriquecidos en todo. Amén. Para que siempre puedan dar generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Amén. ¿Cuántos le creen al Señor? Amén. Entonces ponte de pie y vamos a orar, y al final nos quedamos en las sillas y van a pasar los servidores a entregarte tu alcancía. Tú solamente entregas tu ofrenda voluntaria y recibes el niño mientras ellos van a escribir el nombre de los niños que desean ser adoptados. Amén. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento y vamos a orar mientras terminamos este tiempo de ministración, y los servidores les pido que me ayuden aquí porque vamos a escribir. Solamente me resta decir que la ofrenda
será recogida el 15 de noviembre. ¿Tenemos tiempo? 150,000. Créanme que la voz que esto significa es muy grande. Entonces cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra. Señor, sabemos que hoy es el comienzo de la verdadera libertad. Y yo quiero que tú, en un acto de fe, medites en todo lo que hoy hemos aprendido, si nos hemos negado a dar o si hemos dado con un corazón incorrecto, guardando de pronto una ofensa en contra de alguien. Pero la palabra de Dios nos dice que el trono de la gracia está abierto para encontrar esa gracia y esa misericordia para el oportuno socorro. Entonces, con tus propias palabras, solo con tus propias palabras, habla con Dios. Dile que te muestre qué infracciones has cometido en el área de las finanzas. Vamos a aprender muchas cosas, tan solo estamos introduciendo el mensaje. Pero hoy es el tiempo de ser libre, porque hay una voz que va a hablar y que va a dar testimonio por tu vida. No importa cualquier infracción que hayas cometido, si tu corazón está arrepentido y si hoy confesamos delante de Dios nuestros pecados. Señor, gracias te damos por esta revelación. Precioso Rey, ten un tiempo donde tú hables con Dios y donde le pidas perdón a Dios. Recuerda que la palabra de Dios dice que nos reconciliemos prontamente, que nos esforcemos por reconciliarnos prontamente. Vamos a ministrar al Señor terminando con esta alabanza. Si podemos apagar la luz por un momento. Cerramos nuestros ojos.
pronto siento yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, aleluya, 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 aleluya. Iglesia, aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Bueno, mientras alabamos al Señor, las personas que deseen tener esa primicia y esa bendición, levante su mano y van a pasar los servidores entregándoles su alcancía y registrando tu nombre allí. Podemos prender la luz un momento y sigamos adorando mientras ellos pueden hacer el registro, pero no te vayas hoy.